Uno, dos, tres, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, en este episodio nuestra invitada es Enriqueta Díaz. Nos comparte su amplia experiencia como gestora cultural, fundadora y directora creativa de Art Synonym. Hablamos sobre su acercamiento al arte público, el documentar festivales alrededor del mundo, lo difícil de empezar, las dificultades de ser mujer y abrir espacios en el arte público, la motivación de tenerle mucho amor al arte, los artistas con los que ha colaborado y empujarlos hacia nuevos retos, la centralización del arte, la calidad dentro de los proyectos y los espacios, consejos hacia el pasado y lo que viene para Art Synonym. Pues bueno, ahorita tenemos a Sada, pues es como nuestra invitada de, oye, tengo una duda, que hablamos de gestión, y pues ya esta vez se nos unió, porque pues Enriqueta Díaz se dedica a la gestión, bueno, se dedica a un buen de cosas que nos vamos a andar enlistando en un momento y vamos a conocer, pero creo que también nos puede ayudar a esta Sada a dar preguntas un poquito más punteadas de este tema de la gestión, y pues muchas gracias por el tiempo, Enriqueta. ¿Te gustaría darnos como una introducción de lo básico que debemos saber sobre Enriqueta Díaz y su labor? Claro que sí. Pues antes que nada, muchas gracias a ti por invitarme y qué gusto compartir con Sara igual. Pues yo soy Enriqueta Arias, soy gestora cultural y directora creativa de Art Synonym. Art Synonym somos una casa creativa y un enlace que se dedica a generar como vínculos entre artistas, marcas, algunos espacios públicos o privados, agencias, etcétera. Y literal lo que nos dedicamos a hacer es a construir proyectos creativos en los que quien quiera generar algún tipo de comunicación en el que esté involucrado el arte, pues nosotros entramos ahí, ¿no? Ya sea de manera digital o a través de murales, a través de festivales de street art o realidad aumentada, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos principalmente. Llevamos ya trabajando, este es nuestro 5º año, y pues literal ha sido un crecimiento progresivo, siempre tratando de buscar como nuevas posibilidades y abrir nuevas brechas, sobre todo entre géneros y también con artistas nuevos y emergentes y artistas consolidados y también nacionales e internacionales. Súper. Oye, Enriqueta, ¿y cómo, esta fue siempre tu formación desde que estudiaste o cómo llegaste a la gestión cultural? Pues el camino creo que fue chistoso. Empecé estudiando la carrera de actuación y literal después de eso a la par hice la universidad también y estudié ciencias de la comunicación, y cuando estaba en ciencias de la comunicación probé como todas las áreas que había en la universidad. Siempre me ha gustado mucho escribir, y realmente yo pensaba que a lo que me iba a dedicar era al periodismo. Entonces trabajé en algunos medios, trabajé en el periódico Milenio, hice colaboraciones para El Universal, también trabajé en Docs DF, en producción de cine documental, y como que siempre fui tratando de buscar hacia dónde iba a ir mi camino. Y pues creo que lo que siempre fue una constante es que pues siempre me atrajo como la actividad artística, ¿no? De cualquier ámbito. Y entonces tuve la oportunidad de irme a terminar el último año de la universidad a París en un programa internacional en el Instituto de Ciencias Políticas de allá. Y estaba haciendo mi tesis, que era justo de procesos de comunicación en el ámbito del arte contemporáneo. Y entonces ahí fue como empecé a tomar muchas más clases que tenían que ver con historia del arte y arte moderno, arte contemporáneo, qué estaba pasando en las calles. Y como que siento que en ese momento en Francia sobre todo estaba habiendo un boom muy grande en Francia y en Inglaterra, como de nueva ola de street art, ¿no? Que se estaba generando con JR, que ya estaba empezando a hacer cosas en el Palais de Tokio, incluso hizo un montaje en la universidad, en Sciences Po. Cuando yo estaba ahí dio una conferencia, o lo que estaba haciendo Banksy también. Entonces creo que eso me permeó muchísimo
y como sin querer, mientras estaba haciendo la tesis, me empecé a dar cuenta que el arte contemporáneo pues estaba como muy limitado en cuanto a que el discurso sesgaba de cierta manera que la comunicación llegara al espectador, ¿no? Antes de irme a estudiar a París, estuve trabajando aquí en México en el proyecto que en ese entonces tenía Karen Huber, que ahora ya tiene su galería que se llamaba White Spider, y con ella empecé a trabajar pues más desde el lado de generar los conceptos curatoriales, los textos, asistirle con todo esto, y a la par que estaba haciendo la tesis, pues nada, como que me empecé a dar cuenta que había muchas limitantes que yo encontraba en el arte contemporáneo en cuanto a el entendimiento del discurso o en cuanto al approach de la gente hacia las piezas de arte o a los mismos museos, a la falta de mediación que había, a como las agendas políticas y económicas que también podían llegar a limitar el que una persona se quisiera acercar a una expo o a una obra y entenderle. Y cuando estaba en Francia me di cuenta justo que con el arte público lo que pasaba era todo lo contrario, el vínculo estaba ahí porque la obra estaba en la calle, ¿no? Y el proceso de comunicación era completamente directo. Puede ser que te guste o que no te guste la obra, pero la ves y no te sientes como limitado o ignorante porque finalmente te la encuentras en el paso a tu casa o a la escuela o a donde sea. Y creo que eso fue lo que más me atrajo del arte público y del arte urbano, como que en ese momento creo que ahorita ya cada vez está más sesgado y es más complicado tener un discurso genuino y generar también y establecer estos vínculos de comunicación con el espectador, porque obviamente también el mercado ya se inmiscuyó y también, que qué bueno, porque eso también es lo que genera que exista pues realmente un trabajo que pueda ser remunerado, pero sí creo que en esa época que estaba siendo mucho más espontáneo y había muchos festivales de street art, aquí en México, por ejemplo, en esa época, en el 2012, pues es cuando salió All City Canvas, pues esto, ¿no? Como que empezaron a darse estos murales en los que la gente literal volteaba a ver las calles y volteaba a preguntarse tal vez qué era lo que decía esa pared, ¿no? Y eso me pareció sumamente atractivo y como muy interesante y por eso fue que me empecé a vincular en ese sentido. Oye, Enriqueta, y todo este conocimiento que estabas ganando en Francia y ver cómo se desarrolla esa parte del street art, ¿cómo fue regresar a México? Y no sé si llegaste aquí a México como, pues me quiero involucrar un buen a esto del street art, y sí, cómo fue entrar a los proyectos también, porque pues como era algo muy nuevo en el 2012, pues no era tanta la información como la que tenemos ahora en cuanto al street art. Claro, pues la verdad mi vínculo más cercano y que fue realmente el que despertó como todo el conocimiento y el acercamiento a los artistas fue porque cuando regresé a México, pues obviamente en primera todavía no tenía terminada la tesis, entonces me había quedado obviamente pues sin trabajo porque cuando me fui a estudiar tuve que renunciar a mi trabajo, trabajaba como en el área de marketing de las bolsas Kipling, que no tenía absolutamente nada que ver, pero justo también en ese momento pues también empecé a tener acercamiento con las marcas y cuando llegué a México pues mandé mi currículum a todos lados y vi que tenía Juxtapoz, tenía una, pues o sea, tenían el website en español aquí, entonces bueno, lo mandé como mandé a millones de personas y casualmente me contestaron de Juxtapoz y me dijeron que fuera una entrevista para comenzar como intern, o sea, literal empecé yendo, iba todos los días, pero iba nada más como 4 horas, 5 horas al principio, me pagaban nada y a partir de ahí fue cuando me empecé a enamorar como mucho más y empecé a tener que investigar yo porque tenía que escribir las notas, traducir los artículos de inglés a español, hacer las entrevistas a los artistas y finalmente la galería de 5024MX era de los mismos dueños en ese entonces con Juxtapoz, entonces el vínculo era muy, muy fuerte entre lo que se estaba haciendo en la galería y lo que se publicaba en la revista, ¿no? También teníamos Thrasher en ese momento. Entonces, pues obviamente me empecé a involucrar
pues mucho con qué estaba pasando con el movimiento de arte urbano como desde el corazón. Y eso fue realmente la manera en la que empecé. Estuve trabajando ahí aproximadamente 3 años hasta que fui editora de la revista y literal me encargaba de todos los contenidos, de las redes sociales y de los proyectos que generábamos también con la galería, que eran ciertos murales. Por ejemplo, se hizo un proyecto con ellos en ese entonces que se llamaba Art Walk México, y literal fue de la mano del Corredor Cultural Roma Condesa, y se hicieron como una serie de murales y yo me encargué como de producirlos. Y literal creo que ahí fue como el momento en el que dije, creo que esto es a lo que me quiero dedicar de lleno, completamente. O sea, como que mi vida se empezó a volcar en eso y empecé a tener como un acercamiento tan como o sea, directo con los artistas, con Smith, con Sanner, con Seger. También me tocó trabajar en la exposición de David Chow cuando vino a México, que hicimos en el Museo del Chopo. Y pues literal fue como empezar a conocer a todos estos artistas ya en persona, que a lo mejor muchos de ellos había visto sus piezas en la calle, pero ni siquiera sabía bien a bien de quiénes eran, porque según yo mi mundo estaba en el arte contemporáneo y de repente como que volteé a ver este otro lado que era súper bonito. Entonces creo que ese fue como el despertar un poco. Después de Juxtapoz trabajé 4 años como directora creativa en Pangea Seed, en donde literal me tocó desarrollar los murales de Seawolves, Artists for Oceans, creo que se llama ahora. En ese momento se llamaba Murals for Oceans, y literal fue empezar a hacer y producir todos los murales que se hicieron desde el Caribe mexicano aquí en México hasta ayudar en las producciones que se hicieron en Nueva Zelanda, los proyectos que se hicieron en Toronto, en Hawái cuando nos fuimos con Smith a Powwow, que fue una colaboración con el festival. Y además a la par pues seguía documentando, empecé a escribir también para Instagrafit, y entonces pues también empecé a viajar y empecé a documentar los otros festivales que estaban ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces como que ya creo que ahí fue como ya una reacción en cadena y literal fue una bola de nieve que siguió creciendo. El último trabajo como que tuve dentro de literal como los primeros gestores culturales que empezaron a hacer estas producciones fue justo con All City Canvas, que me tocó ser la host del programa que tenían en YouTube, y escribía los guiones y hacía las redes sociales y llevaba la página, y junto con Paquito, con Francisco Betanzos hacíamos los videos. Y pues ya después de eso fue 2015 cuando literal dije, ok, pues o sea, creo que ya vi suficiente, pero hay muchas cosas que me gustaría a mí hacer diferentes a cómo se están haciendo. Y sobre todo una de las principales era que, pues viendo todos estos festivales de street art, en la mayoría de ellos no había nunca remuneración económica, ¿no? Para nadie. Y entonces, pues todo era muy bonito, todo era muy color de rosa, había muchos viajes, había mucho chill, había muchos amigos, había fiesta, pero, pues, o sea, ¿y de qué vas a vivir, no? O sea, literal fue ahí cuando me empecé a cuestionar que tendría que ser una cosa sustentable o sostenible, y si no, pues entonces, ¿qué se tenía que hacer? Y por eso fue que también abrí Art Synonym, porque la intención inicial pues era esa, empezar a gestionar proyectos en los que se involucrara el arte, pero que sí hubiera una remuneración económica por el trabajo a los artistas y también a mí, porque yo también estaba trabajando, ¿no? Oye, Enriqueta, sí, me gusta, tienes como que mucho, has estado en un buen de proyectos. Soy muy fan del video de ¿Quién no es Smith? De All City Canvas que tú hiciste. Sí. Ese me gusta un buen, es como que bien motivante verlo. Y pues, hablaste de lo de estar en Seawolves y todo eso, y toda esta experiencia que ya tenías, pero al momento de surgir Art Synonym, no sé si tuviste como un poquito de dificultades de empezarlo a arrancar, como pues, siempre empezar un proyecto es difícil,
Y Sí. cómo ha cambiado a partir del tiempo también, como que ya empezaste a agarrar más experiencia y todo, ya desarrollar los proyectos más aquí en México y más lados también. Pues no ha dejado de ser difícil, o sea, la verdad es que incluso el día de ayer, o sea, tuve una crisis profesional, o sea, como que creo que siempre es o sea, una constante lucha por como, es que creo que también es un trabajo tan nuevo y también es como darle lugar a algo que por muchos años, que no sé si también a ustedes les ha pasado, que la gente siga teniendo esta concepción errónea de que el arte es algo que no se tiene que pagar por él, porque es algo que la gente hace por placer. Entonces, porque tiene estética y porque es bonito y porque es atractivo. Y creo que ahí es en donde radica ese error de no ver y no darle el viraje. Y creo que también tiene mucho que ver con la formación de las escuelas de arte, si no es que en todo el mundo, por lo menos en el país, en las que el tener esta idea de que vender tu trabajo literal es como venderte. Y creo que es importante empezar a cambiar eso, porque eso es lo que hace que muchas veces sea muy difícil la negociación del trabajo de los artistas o incluso de mi trabajo como mediadora, con las marcas o con las agencias o con los festivales de arte o con las políticas públicas y los gobiernos, ¿no? Entonces, como que siempre existen estas dificultades que han surgido desde el inicio. Creo que lo primero que para mí pues pudo haber sido difícil fue literal sí ser mujer, porque al principio también era como enfrentarme con estos monstruos que fueron mis jefes, ¿no? Y que literal formaron estos proyectos y que después todos son hombres, y que viniera como una mujer joven, en ese momento tenía 21 años, 22 años, como a querer armar un proyecto, pues finalmente es difícil. O sea, porque no tienes como todas las herramientas a lo mejor que ellos ya tuvieron ni la experiencia, y entonces pues como querer hacer las cosas diferente también empieza a ser complicado. Pero creo que a lo largo de estos 4, casi 5 años no ha dejado de ser difícil, pero creo que también el crecimiento ha sido paulatino. Y eso es creo que lo que también me da satisfacción. O sea, creo que hemos logrado proyectos muy padres con marcas muy importantes a nivel internacional, y que a pesar de las dificultades o de las trabas que se han hecho en el camino, ahora viéndolo un poco como en detenimiento y en retrospectiva, porque creo que también este confinamiento a mí me permitió parar porque no lo había hecho en muchos años. Es eso, como ver hacia atrás y sí sentirme muy orgullosa de algo que he construido con todo el cariño, ¿no? Y retomando esa parte, se me hace muy interesante porque justo es algo que había pensado en preguntarte sobre este reto de las mujeres que estamos allá afuera gestionando, creando proyectos, como intentando, justo esto que mencionas, ¿no? Innovando también. ¿Cuál consideras que es el mayor reto que te has enfrentado por el hecho de ser mujer y de comenzar a adentrarte en territorios que tal vez antes no estaba tan influenciado por mujeres, o que no era tan visto de esta manera? ¿Cuál ha sido como tu reto más grande que has tenido? Pues yo creo que justo enfrentarme a las negociaciones con hombres, ¿no? Y como al respeto. Creo que eso es lo que todavía hay una brecha muy grande, que obviamente son barreras que se han estado rompiendo y que cada vez se rompen más, y cada vez también estoy como más agradecida de que nos haya tocado vivir en un momento en el que, pues afortunadamente y desafortunadamente por todo el problema de feminicidios que hay en el país, pues nos hemos tenido que levantar a decir las cosas, ¿no? Tú lo sabrás bien como mujer y como en el movimiento feminista, pues, o sea, literal ir a las marchas y levantar la voz y decir como eso que estás haciendo está mal, ¿no? Y creo que eso es como lo más difícil,
lo que más me ha costado trabajo, platicándolo con las artistas, creo que ellas también les ha costado trabajo finalmente involucrarse en un círculo que pues mayormente empezó con hombres, porque creo que es muy importante hablar que la concepción del espacio público siempre desde principios de los siglos ha estado concebido para los hombres y por los hombres, ¿no? ¿Quiénes son los que salen a trabajar? ¿Quiénes son los que eran parte de las polis y que estaban literal en el espacio público y reclamaban por los derechos y por el trabajo y el derecho al trabajo? Y la mujer siempre ha sido la que forma parte del espacio, del espacio interno, del espacio interior, ¿no? Como que de lo privado, que son las casas, los hijos, etc. Entonces, creo que en el momento en el que una mujer quiere salir a la calle y pintar una pared, es como, no, pues a ver, espérate, ¿no? ¿Tú quién eres? Entonces, el enfrentarse a eso en un movimiento de graffiti o en un movimiento de arte urbano es complicado. Y luego todavía más aumentarle como que eres una persona que vas y pides la pared y produces el proyecto, pues es todavía más difícil, porque es como, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres hacer o qué pretendes? Entonces, creo que eso es algo como bien complicado, que no deja de ser difícil todos los días. O sea, creo que ha sido la cosa con la primera que me enfrenté cuando empecé los proyectos y es la cosa con la que me sigo enfrentando todos los días. Y creo que tiene que ver también con una cuestión de poder, pero creo que el intentar como el darte tu lugar y el demostrar que, pues, que se pueden hacer las cosas muy a pesar de si hay días en los que de verdad ya no puedes más o literal es que las cosas están siendo muy difíciles, pues nada más es no desistir si tienes esa meta o quieres lograr eso que quieras lograr, ¿no? O sea, lo veo, por ejemplo, mucho con artistas como Paola Delfín o Faith, que son mujeres que se ponen al tú por tú a hacer una pared de 47 pisos bajo el sol durante 5 días, al mismo ritmo que cualquier otro chavo, porque tienen las mismas capacidades físicas, mentales y las habilidades artísticas para hacerlo. Pero también les ha sido difícil justamente como lograr tener ese lugar en el arte público y en el arte urbano, precisamente por los estigmas que hay de que, pues, que a lo mejor quieren que les cargues las pinturas, o tal vez no sabes utilizar una grúa, o no te vas a subir en una hamaca a 46 metros. Pero yo creo que en el momento en el que haces las cosas y las demuestras, pues es cuando se dan cuenta que, pues, que sí pudiste, ¿no? Y que sí puedes. Y tú misma, porque también hay veces que nosotras mismas incluso es como de, no, es que no voy a poder, pero es por todas esas construcciones sociales que nos han dicho que no podemos, ¿no? Oye, Enriqueta, en eso que estabas platicando, como que las dificultades que luego se presentan, como cuando estás planteando los proyectos de así, pero entre tanta dificultad, ¿qué es lo que te mantiene motivada a seguir haciendo los proyectos? Pues creo que a mí lo que siempre me ha mantenido motivada a hacer mi trabajo es que literal sí creo que tengo un amor muy particular por el arte. Creo que el ver las paredes llenas de murales y el voltear a la calle Colima o ir sobre Monterrey, por ejemplo, el proyecto que hice con Nike, que fue para Juntas Imparables, que fueron 6 murales en los que buscábamos que las mujeres se sintieran identificadas con los deportes y que sintieran esa como fortaleza que los deportes también te generan. Creo que esas son el tipo de cosas que me motivan un montón, y luego ver a la gente que pasa por los murales y les gustan, y ver las expresiones que tienen o los comentarios que tienen también a las artistas mientras los pintan. Es como cuando trabajé en SeaWorlds, que hacíamos los murales normalmente eran en islas o en penínsulas o en espacios donde no había mucho arte, y
era como de principio llegar con una idea y planteársela a una señora con su casa y decirle, présteme su pared porque le vamos a hacer una obra de arte, y ella como, no me grafité en mi pared. Y después decirle como, confía en nosotros y si no se la pintamos de blanco después. Y después cuando la ve transformada, la cara de agradecimiento y de decir como, wow, sí, esto es arte. ¿Sabes? Como cambiar esas concepciones, creo que para mí eso es lo más bonito. O sea, lo que se hizo en Holbox o en Isla Mujeres o lo que hicimos con Cozumel, o sea, son esas cosas que son inolvidables y que cuando terminas es una gran satisfacción porque cambiaste el entorno público y la manera en la que la gente lo ve. Y creo que para mí eso es lo más valioso de hacer murales o de producir murales, el cambiar la percepción de las personas en cuanto al espacio público y en cuanto a las piezas de arte, y que también se termine como esa concepción de que lo que se pinta en las calles puede llegar a ser disruptivo, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas como de estos dos polos de pues, el trabajo con Nike y diferentes marcas, a ese trabajo ya con Seaworld que es más como humanitario, y pues cómo es que el arte urbano le habla a la gente, y también cómo le haces para que esas campañas publicitarias se vuelvan a darle un giro más humano con los artistas, como que ese mensaje no sea tanto de compra productos, sino más como conecte más con las personas. Claro, pues creo que esa es la parte más difícil, o sea, también como que creo que, por eso les decía como que las negociaciones, porque las negociaciones entran como por muchos ámbitos, es desde negociar con la marca para que la marca apoye el proyecto y literal no canibalice el proyecto a convertirlo solamente en una herramienta de venta, que sí lo es, pero es finalmente tratar de emitir y de generar un mensaje y utilizar el arte como una herramienta de cambio y de transformación por el proyecto. Y por el otro lado también negociar con los artistas para que su trabajo tampoco se vea corrompido o que literal se sientan como violentados porque la marca está solicitando algo de cierta manera. Entonces creo que en esa mediación es en donde se puede llegar a volver complicado, y hay veces en las que pierdes o en las que ganas más o en las que llega a ser a lo mejor un cliente que entiende perfectamente lo que quieres hacer y te deja, como lo ha sido Nike, y que se los agradezco infinitamente, y esto no es un comercial, pero literal ha sido una marca con la que ha sido maravilloso trabajar por la apertura que tienen a los proyectos creativos. Y como que ojalá que así fuera con la mayoría de las marcas. El problema creo también a veces son los intermediarios entre las marcas y los que producen, que son ciertas otras agencias, que ahí es como donde se corrompe un poco la línea de comunicación y es difícil poder llegar también como a estas negociaciones. Pero yo creo que para mí lo padre justo ha sido aprender, y literal sigo aprendiendo porque no he encontrado una fórmula secreta, ni creo que hay como así un punto específico que sea como esto es la clave, porque todos los clientes son distintos, y yo creo que como pasa en la publicidad es igual. Aquí también es eso, es el hecho de intentar balancear como el proceso de trabajo y el qué tanto la marca permee en el trabajo, y a veces se logra, a veces no tanto, ¿no? O sea, hay veces que por más que intentes, pues literal es como que está el logo ahí, lo estás viendo y tú lo odias y dices, pero por Dios, ¿cómo puede ser? Pero pues ni modo, si también ya te subiste al barco y también ya lo platicaste con el artista, y es como, pues ni modo, a darle y hay que hacerlo, pero aprendes, ¿no? Y ahí dices como, esto es algo que no quiero que vuelva a pasar. Y entonces en la siguiente negociación tratas de que sea distinto y que no exista eso. Pero yo creo que todavía hay como o sea, literal los proyectos son así, o sea, de que algunos salen muy padres y algunos salen como literal así súper smooth, en el que no hay mucho esfuerzo, y en otros tienes así como que luchar a capa y espada porque el mensaje no se corrompa y que luego no sea de más del 20% de la pared, ¿no? Pero creo que cada vez ha sido también más padre, y creo que en el momento en el que empiezas a hacer también más y más y más proyectos, también se van dando cuenta que pues que tienes como experiencia haciéndolo, y también te ceden un poquito más de confianza. Entonces creo que eso es lo chido de los proyectos.
Y, por ejemplo, o sea, ahorita hablamos como de Enriqueta, de este recorrido, de esta experiencia, y a veces justo pasa que se vuelve como un rostro conocido a aquella persona que estuvo ayudando a mediar los proyectos. Pero tú cuentas con algún equipo, ¿cómo funciona el equipo que tienes? ¿Lo vas consiguiendo conforme los proyectos? ¿O ya tienes como a personas que son quienes te ayudan? ¿Quién conforma todo lo que tú realizas? Pues es dependiendo, pero sí tenemos como un equipo base que siempre ha sido también con quienes inicié y con quienes continúo trabajando, que son Alter y Coca, que son grandes artistas y que los admiro y los aprecio muchísimo, porque además creo que hemos visto también ellos y yo, o sea, hemos tenido proyectos fallidos, proyectos en los que hemos perdido muchísimo, proyectos en los que literal me he sentado a llorar con ellos y les he dicho como no va a salir, o sea, no nos van a pagar y cosas así, en las que creo que pues ha sido como un voto de confianza enorme en el que ya vamos construyendo una familia de 5 años, y también con Miguel y con Deir, que finalmente ellos son como quienes son mi soporte y mi apoyo para cuando hacemos las producciones y literal necesitamos como la mano pesada, ¿no? Y necesitamos montar los andamios, y necesitamos hacer los fondos de las paredes, y necesitamos hacer las proyecciones de los murales, o trabajamos con artistas que tal vez es la primera o la segunda vez que han hecho un mural en su vida y les presentamos una pared de 30 y tantos metros y es como de no voy a poder, y es como de no te preocupes, con el equipo lo logramos. Y entonces entran al jaque Julio y Miguel y lo logramos. Y conforme eso también han habido otras personas que han entrado como en la parte más de coordinación conmigo, pero creo que de base siempre han sido ellos 4 y pues literal hemos crecido mucho y con cada proyecto aprendemos más. Pero sí, casi toda la cuestión administrativa, de negociación y demás, todo lo llevo yo. Entonces, pues a veces sí es un poco complicado. No paras, Enriqueta. No paro, la verdad. Oye, y como en este equipo de trabajo, y también has trabajado como que con artistas recurrentemente como Andonela, Pablo Delfín, con la que has hecho mancuerna muy buena. No sé si tú buscas como que tienen algo en común los artistas con los que tú trabajas o los artistas que tú buscas para proyectos. Creo que, o sea, con muchos de ellos ha sido con una construcción de una relación amplia y de años. O sea, por ejemplo, con Paola justo empezamos a colaborar juntas desde Seawolves y literal, pues obviamente su trabajo y su estética es muy particular. Creo que también lo que hago es que muchas veces tiene que ver también con el proyecto y con la marca y literal es tratar de hacer encajar quién es el estilo que considero que es pertinente para ese proyecto. O sea, también muchas veces es difícil cuando a lo mejor un proyecto es literal como de un día para otro, o como casi siempre es, o en el que hay un corto tiempo para trabajar, como que sí sé con quiénes puedo contar que lo pueden sacar y no se van a preocupar por eso, ¿no? Como Paula, que trabaja muy rápido, como Smith, pero y creo que también literal justo como de cada proyecto te piden algo diferente, también la intención justamente es meter por lo menos a 1 o 2 personas nuevas en cada proyecto cuando existe la oportunidad, y así también empezar a generar pues que estos artistas que tal vez no han tenido tanto chance de pintar muchos murales o hacer proyectos grandes, lo puedan hacer. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto con Marisol Rivera, que Marisol y yo de hecho trabajamos juntas en All City Canvas hace muchos años, y ella pues es más ilustradora y artista de diseñadora gráfica, e hicimos un proyecto con Rappi y con Le Pan Cotidian, y literal fue pintar 6 sucursales en menos de 10 días, y ella estaba como de no sé si lo voy a poder hacer,
pero también fue como un reto súper bonito que a ella la motivó y que se dio cuenta que sí lo podía hacer cuando terminamos. Entonces como que ese tipo de cosas también a mí me dan mucha satisfacción, como de darme cuenta que ellos mismos, los artistas o las artistas, van rompiendo como sus barreras, como porque también a veces creo que el trabajo cuando haces curaduría es literal empujar a que el artista también vaya más allá de sus propios límites, ¿no? Y creo que eso también se ha logrado con ciertos artistas, incluso con algunos muy consolidados como Fusca, que tiene un estilo muy particular y una forma de trabajar y de ser muy particular, y aún así fue como impulsarle y decirle, a ver, tenemos este proyecto para que pintes una tienda completa, ¿qué onda? ¿Te avientas? Y fuera su primer proyecto comercial en todos los años que lleva trabajando como artista. Y ella misma fue como de, híjole, no sé si lo voy a lograr, pero lo logró y quedó una tienda increíble y padrísima no, es cierto, esa no está en Anta, está en Arts Pedregal. Y literal fue como empujarla a que hiciera algo diferente y salió algo increíble. Entonces creo que también depende el proyecto y depende como si creo que el artista puede encajar o no, porque también hay veces que lo intentas, pero hay veces que sabes que tal vez ese artista no lo va a poder hacer o no va a querer hacerlo. Entonces creo que eso también tiene que ver con a quién elegir. Sí, es como intentar ver un poco más allá, ¿no? O sea, si bien ya hay un compromiso con su gráfica, es como también aventarte este reto de salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Sí, justo. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Charlotte Just Kids, y ella decía lo mismo, por ejemplo, con unos proyectos que hizo para Life is Beautiful en Las Vegas con Felipe Pantone, y que literal, o sea, ella como que le decía, no, es que considero que si haces esto y esto, creo que puedes ir como más allá en tu trabajo, y como que él decía, no, pero es que me da miedo porque igual no lo voy a poder hacer y así, y es Felipe Pantone, pero finalmente era empujarlo un poco como a que hiciera algo distinto y a que al final saliera una pieza que es ahora icónica, que es esta pieza que está en Las Vegas, que tiene las luces neones, sí. Y que creo que justo en ese momento en el que el trabajo de un curador puede llevar o empujar a que el artista haga algo que no pensó que podía hacer y que cuando lo hizo es algo como completamente diferente y nuevo, creo que eso es muy chido. O sea, por ejemplo, me pasó con Ricardo, con It's a Living, cuando me dijo como que lo habían solicitado que hiciera un proyecto en Los Ángeles, que era una pared, en ese momento era la primera pared más grande que hubiera pintado, y me dijo como no tengo mucha idea de cómo hacerla, y entonces me fui con él y le ayudé y la produjimos y terminó siendo una de las paredes que ahorita hasta la fecha creo que es la que más vueltas al mundo en fotografía se ha dado, y literal fue la primera vez que se aventó y a partir de ahí no ha parado y cada vez hace paredes y murales más grandes, ¿no? Que es el de California Dreaming. Pero es eso, es como si te empujas a tus límites y te sales como de lo que normalmente estás acostumbrado a hacer por un poco por monotonía, por rapidez, porque ya es lo que te piden, porque ya sabes que es un poco la fórmula en la que te pueden contratar. Creo que es ahí en donde existen como piezas mágicas que te hacen así como de wow, no sabía que podía hacer esto. Claro, que te sorprenden, ¿no? Sí. Y tomando esto como punto de partida, porque también comparto esto que a continuación te quiero preguntar, pero es también como encontrar por una parte este tipo de artistas que se permiten y esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia o tus no tan buenas experiencias también en cuanto a lo que has podido trabajar con artistas? O sea, que nos puedas compartir también como qué cosas no tan afortunadas has vivido con ellas y con ellos. Sí, pues han habido proyectos en los que literal también he dejado de trabajar con algunos artistas, que ha sido con los mínimos, con la minoría, pero sí han sido cuestiones o de respeto o problemas en los que literal es como
creo que a veces algunos artistas todavía no terminan tampoco mucho de entender cuál es el trabajo del mediador y como que consideran que nada más eres una persona como que, o sea, la persona que lo linkeó a, ¿no? O sea, pero no ven como todo el trabajo justo como de negociación que hay detrás o que hay un concepto o que también, y que también hubo un trabajo todavía mayor de parte del mediador para conseguir esa marca o ese proyecto o ese espacio. Entonces, literal ha habido problemas en los que es como de, pues nada más pásame el correo y yo lo hago. Y es como de, pues así no funciona, ¿no? Pero ha sido como casos muy esporádicos, pero sí de repente obviamente hay algunas de esas cosas. Y creo que también otra cosa que les traiciona muchísimo es el ego. Y eso a veces es muy difícil porque literal los ciega y no los deja ver como que tal vez la manera en la que están respondiendo a una situación o a la manera en la que se está solicitando una cosa, pues que no es la correcta. Entonces a veces también creo que esos han sido los problemas y también que muchos, por ejemplo, también no están como en forma y de que literal no pagan impuestos o sí, entonces a veces también es complicado por eso contratarlos, ¿no? Porque también es eso, es como que esta misma idea del artista de que vive de su trabajo y que el amor al arte y que demás, como que no los empuja, que también tienen que empezar a pensar que son sus propias marcas y que son los representantes y directores de esas marcas y por lo tanto tienen que tener una visión también estratégica y ejecutiva, aunque parezca que no, pero sí, porque si no, nunca van a crecer tampoco como artistas, porque en crecer como artista también es crecer como empresario de ti mismo, ¿no? Entonces, creo que eso también es la que puede hacer la diferencia entre que un artista llegue a niveles como un Tristanito, un Felipe Pantone, y artistas que tal vez se queden siempre en donde están. Oye, y ahorita que estabas hablando como que luego entre artistas como que se puede llegar a cerrar la puerta del solo, porque el ego siempre traiciona y llega a ser un poquito más grande. Y también como estos proyectos que a lo mejor tienen una edición o 2 ediciones en festivales y cosas así. ¿Tú cómo piensas que ha afectado, bueno, cómo ha cambiado el paso del tiempo desde hace 10 o 5 años a esto del arte público? Y pues también si hay más espacios, menos espacios y más de esto, pues la calidad de estos espacios también, porque puede haber muchos, pero en realidad pues, la calidad no es tan buena como se espera. Pero tú cómo has percibido este proceso del tiempo. Pues eso, como bien lo describes, o sea, yo lo que creo es que obviamente en el momento en el que hay mayor oferta, hay mayor demanda y también creo que eso es lo que ha generado que tal vez pues que hayan murales muy padres, pero también sí creo, y eso creo que es muy, muy importante y muy esencial, que lo que también ha estado pasando es que creo que muchas agencias que se dedicaban a publicidad o a BTL creen que ahora pueden dedicarse a producir murales, ¿no? Pero la mayoría de ellos pues no tienen una formación artística. Entonces, literal, el pensamiento sigue siendo de publicidad. Y entonces en ese momento pues las cosas están bien feas, así, siendo honesta. Entonces creo que en ese sentido pues obviamente pues demerita el trabajo que a lo mejor de otras personas como otras agencias o incluso nosotros mismos que hemos tratado de buscar mucho que la perfección estética sí exista y que los espacios sean bonitos y que también te des cuenta de que estás trabajando en un espacio urbano y que por lo tanto lo tienes que mejorar, no hacerlo ver peor. Entonces, creo que eso ha sido difícil, o sea, la constante búsqueda de nuevos espacios creo que es algo que a mí me tiene obsesionada, o sea, de que yo literal caso paredes, pero la cuestión es que muchas veces también lo que pasa es que en el momento en el que también la gente que otorga estos espacios se da cuenta que obviamente puede cobrar por ellos, pues también se convierte pues en un canibalismo puro, ¿no? Porque entonces literal están ya al mejor postor y ya no a la mejor calidad de arte, que es a la que se vaya a pintar en su pared. Y entonces también ahí entran otro tipo de dinámicas en la que es como de, ¿pero por qué? Si está horrible, se ve espantoso, pero pues la gente es como, pues sí, pero me pagaron y entonces no me importa.
Entonces, como que creo que siempre tratamos de buscar como un balance, pero obviamente es difícil, y creo que también el que haya crecido de manera exponencial el movimiento, también ha hecho que existan este tipo como de competencias o de dificultades. Pero creo que también, y no me dejarán mentir, ustedes también siempre como, finalmente al tener un ojo estético, de cierta manera, o entrenado, sí sabes distinguir entre algo cuando está chido y algo está horrible. Entonces creo que también en ese sentido podemos saber como de, pues esto está bien ejecutado o esto pues es una porquería. Y también yo creo que las marcas, algunas sí lo ven, otras no, otras son bastante burras y no, pero pues es literal también ir entrenando el ojo de las marcas y eso también es difícil. Oye, y entre esto de agarrar experiencia y saber qué onda con este rollo de la calidad, Ajá. ¿algún consejo que le quieras dar como a los gestores o a los artistas que si te llega un proyecto, pues cheques mínimo como estos puntos son importantes que revises para mantener una calidad y pues no afectes a tus compañeros de profesión o de que están involucrados en este rollo? No sé si me expliqué bien. Sí, pues yo creo que más bien lo más importante sí sería que si quieres dedicarte a esto, sí estudies arte. O sea, sí creo que es una cosa bien, bien esencial y bien básica y no puede ser, y si no, consigas y contrates a alguien que sí se dedique o que sepa de arte. Porque creo que esa es la base principal para, como curas un museo, literal estás curando la calle, ¿no? Entonces no puedes tomarte a la ligera que por el hecho de que tal vez se te están facilitando a lo mejor 1 o 2 proyectos, crees que a lo mejor ese es el camino, y si sí lo es, que lo tomes en serio y que aprendas y que intentas entenderlo para que puedas producir de manera adecuada. Porque si no, creo que justo lo que pasa es que se termina demeritando el trabajo de calidad y nada más es como que se está haciendo porque se está haciendo, y también creo que ese no es el chiste, sino es hacerlo bien. Entonces creo que es más bien como la idea de que si se van a dedicar a eso, que sí estudien arte y estudien curaduría, de ser lo más posible, o si no, que contraten a alguien que tenga esa visión y ese ojo para que les ayude, ¿no? En esto que estabas hablando de cómo mantener esa cierta calidad o buscar que no nada más sea el proyecto de, pues esta marca quiere pintar y ya el resultado que sea ya nada más pone el logo de la marca o algo así. Ajá. Es como, pues desde tu perspectiva, como qué tipo de cambio genera el manejar esa calidad y estar enfocado en el mensaje, en el arte público y pues también con las marcas o sin las marcas, ¿cuál es este rol que le está dando a la calle? O sea, ¿cuál es el rol que está generando el hacer arte público en las calles? Ajá, ¿cuál es? Ajá, sí, eso. Pues yo lo que considero que es lo principal, pues es la transformación del espacio y hacerlo como, pues, o sea, mucho más bonito, ¿no? Y mucho más estético. Normalmente es como, tratamos de hacer este balance entre buscar, obviamente, espacios que ya pintamos porque ya los tenemos por experiencia y porque ya llevamos trabajando años en ellos, pero también, por ejemplo, nos gusta mucho cuando hemos tenido oportunidad, como con los murales de Roma que hicimos para Alfonso Cuarón, que literal fue buscar espacios en lugares que están completamente descentralizados de la Roma Condesa, que fue en Neza y en Iztapalapa, y justo hacer que esos lugares también estuvieran bonitos y fueran estéticos, y que a partir de ahí incluso también se generó como todo un movimiento en Neza de gente y de artistas urbanos que estaban ahí, pasaban todos los días, y cuando empezaron a ver que está Paula Delfín pintando este mural en la biblioteca, literal empezaron ellos a buscar un espacio en donde hicieran también sus propias réplicas, y como que esa fue una respuesta muy bonita porque literal como que tuvo eco, ¿no? Entonces, y literal hicimos otro proyecto en Azcapotzalco que fue la transformación de una cancha de fútbol rápido, que literal era un lugar horripilante en el que estaba lleno de gente que se estaba moneando ahí y que había como muchos problemas de inseguridad y demás.
y en el momento en el que también se transformó el lugar, cambió un poco la visión y los papás empezaron a acompañar a sus hijos para que jugaran fútbol ahí y empezaron a intentar iluminar ese parque, y entonces, sabes, como que hay una reacción en cadena de ciertas políticas públicas que acompañan esta transformación de espacios públicos, y entonces también se mejora la calidad del espacio para poder desempeñar otras actividades ahí. O sea, la idea con lo de los murales de Juntas Imparables fue lo mismo, para que se pudiera correr, ¿no? Porque era un circuito de 6 kilómetros en el que los murales pudieran ser como una guía para que a través de Nike se hiciera una carrera y se pudieran correr esos kilómetros, que a lo mejor de otra manera te hubiera dado más miedo hacerlo, pero como se hizo una convocatoria, corrieron muchas mujeres, se hizo un rally y entonces ese lugar se vuelve más seguro. Entonces creo que ese es como, para mí sería el papel principal, como transformar estos espacios públicos en lugares mucho más seguros y en lugares que puedan ser aprovechables. Oye, entre esto que estabas hablando sobre transformar espacios, bueno, no sé si es un tema que se hable también en la Ciudad de México, pero uno como chico provincia, y también conociendo como banda de provincias, como este rollo de que el arte está muy centralizado en lo que es la Ciudad de México. No sé si tengas como que alguna opinión, y si tú también buscas como esa manera de, pues hablar con las marcas y, pues sí está bien, quieres hablar en la Ciudad de México, pero hay como otros espacios dentro de México que también se puede tener sí, un mismo voz. No, pues totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que sí ha habido una centralización del arte, y pues lo vemos también con la cantidad concentrada de museos que hay y demás. Pero creo que también hemos logrado que, por ejemplo, algunos proyectos exista la posibilidad de que se hagan en otros estados. Entonces, por ejemplo, hicimos una serie de murales también con Vice, que se hicieron a la par en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y también intentar, por ejemplo, hacer proyectos en Guadalajara, o incluso, por ejemplo, Secreto Rebollo, que el otro día estaba hablando con él y me platicó como de todas las políticas culturales nuevas que se están generando en Jalisco, y la verdad es que son maravillosas. O sea, están tratando de descentralizar completamente lo que está pasando aquí, porque además también creo que los gobiernos estatales están empezando a voltear a ver como el arte y de qué manera lo pueden como pues potencializar más, ¿no? O sea, creo que también esta nueva serie de convocatorias que están saliendo de gobiernos federales y de gobiernos estatales, que se encuentran en la página de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, no sé si es Contigo a la Distancia, creo que sí, que literal están sacando convocatorias constantes, y es para el estado de Tamaulipas, para el estado de Jalisco, si eres de Tepic, si eres de Aguascalientes, y son proyectos de arte público o tiene que ver también con otro tipo de movimientos artísticos como danza o cine, fotografía, concursos de cuento, concursos de literatura, y creo que ahí es cuando te das cuenta pues que sí se están tratando de generar mayores esfuerzos, no solamente a lo que se hace aquí. Entonces, obviamente no es tan fácil, porque muchas de las agencias de publicidad o las marcas donde obviamente quieren impactar más es en Ciudad de México, pero cada que existe la posibilidad de que se pueda hacer en otros estados, es así de que sí, qué bueno, hagamos, y buscar esos espacios en los estados. Y sobre esto que mencionas, ¿qué es lo más difícil o cómo ha sido tu experiencia para conseguir como patrocinadores, para poder llegar con algún cliente? O sea, como toda esta parte que a veces justo lo que platicamos no se ve tanto, no se da cuenta cuántas reuniones tienes que ir, cuántas veces tienes que renegociar, mover el presupuesto, organizar los tiempos. Pues, o sea, como ¿qué experiencia tienes en cuanto a esta parte, ¿no? Como el trabajo con patrocinadores, ¿qué es lo más difícil que has enfrentado? Y pues no sé, o sea, como algunos tips o puntos que puedas como dar sobre esta parte. Sí, pues creo que ha sido difícil como siempre las negociaciones, y literal pues, o sea, como que creo que es algo que no cambia, o sea, es algo que tienes, es como un trabajo constante,
y tienes que estarle dando todos los días como para que las marcas agarren la onda, pero creo que es algo que poco a poco ha estado cambiando. No sé qué vaya a pasar ahora a partir de esta nueva normalidad, pero sí creo que es algo que se puede ir modificando. Oye, Enriqueta, en este rollo de patrocinadores y así, luego lo difícil que es como pues hacer que suban al barco de este proyecto, esto de, no sé, si tú les presentas como, pues la recompensa o como, pues, o sea, no estás invirtiendo a lo tonto, sino es como, pues te presento esta cantidad de números y el impacto que va a tener tu inversión al proyecto. No sé si pasas por ese rollo de una presentación de resultados. Sí, o sea, depende del proyecto y todo, pero sí se tiene que hacer una presentación de resultados. A veces depende, a veces sí es, por ejemplo, a través de una agencia, ellos hacen la presentación a su cliente, pero tiene que ver también con el tipo de proyecto y con lo que se espera o el alcance que se busca tener. Oye, y pues nos has hablado de toda esta experiencia y para ti, ¿hasta dónde, cómo crees que es percibido Artsinonim y cómo te gustaría que llegue a ser percibido? Porque has estado en varios proyectos muy importantes, tanto musicales como artísticos, y cómo te gustaría que vaya avanzando. Pues lo que yo quisiera es que, primero que nada, pues que pudiéramos seguir trabajando, porque con dadas las circunstancias no sabemos hasta cuándo vaya a ser. Y bueno, pues como de cosas inmediatas, pues sacar el website, que es en lo que hemos estado trabajando estos días, y hoy lanzamos un proyecto nuevo, que literal es como una especie de, pues hicimos como una especie de murales que se van a proyectar en la pared del Hotel Habitat durante alrededor de 20 días, en el que participaron varios artistas. Fue una colaboración con otros creativos de distintos ámbitos profesionales como el cine, la música, el teatro, la comunicación, el activismo, y a partir de ciertas frases que ellos hicieron, los artistas las utilizaron o también tuvieron un link o un vínculo con estas frases y desarrollaron obras artísticas a partir de ahí. Entonces, es un proyecto que la verdad estamos bastante emocionados por sacar hoy, y pues esperemos que les guste. Se van a estar dando en redes sociales y va a salir en algunos medios, y pues esperamos que sea un proyecto que sea un poquito alentador, porque lo que buscamos como demostrar es que los creativos siguen creando a pesar de las circunstancias. Órale, qué interesante. Y tomando también como eso que mencionábamos, como del descentralizar, la contraparte, ¿no? También como agencia, como mediador, ¿cómo también, digamos, descentralizas o cómo se puede llegar a trabajar con tus proyectos o llegar a colaborar con Enriqueta? No sé, las artistas de pronto creen que hay como escenarios o agencias que son muy lejanas para ellos y para ellas. ¿Cómo funciona el poderse acercar contigo, el poder colaborar contigo? Pues muchos lo hacen a través, por ejemplo, de las redes sociales, y que literal me escriben y siempre les contesto. Me mandan sus portafolios de trabajo, y siempre que existe la oportunidad para que podamos invitarlos, pues literal es como si el proyecto es adecuado para ellos, trabajamos con ellos, y ha sido con algunos artistas así, como con Alfonso Aleana, o ha sido también con Pamela Medina, con ciertos artistas con los que empezamos de esa manera, y ha sido súper bonito. Entonces yo creo que es como para cualquier artista que quiera o tenga la intención de colaborar con nosotros, que sienta la confianza de acercarse a través de nuestras redes sociales, y literal, pues cuando esté el proyecto adecuado en el que lo podamos invitar, que no tenga duda que así va a ser. Oye, y ya como que mucha chamba y así, pero no sé, ¿qué enriquecimiento personal te ha dado a ti pues has viajado en este rollo de SeaWorld, el querer expandir tus fronteras del conocimiento y estudiar en diferentes lados y todo ese rollo? Personalmente, ¿cómo te ha hecho crecer los viajes? Pues creo que
principalmente me han hecho cambiar como la percepción de muchas cosas. En principio, cuando me fui a estudiar, pues fue realmente que me abrió el panorama de qué era lo que quería hacer y a qué me quería dedicar. Y después con los viajes de SeaWorlds, pues realmente lo que aprendí muchísimo fue sobre la naturaleza, que pueda sonar a lo mejor un poco pacheco, pero o sea, sí fue sumamente motivante trabajar trabajar literal en la naturaleza y trabajar en espacios en donde jamás llegué a pensar a ir, como a Nueva Zelanda, en reservas naturales increíbles, o en Hawái, y creo que eso es como los enriquecimientos más grandes, el haber visto que de manera mundial el arte sigue teniendo como sigue siendo esa herramienta de cambio y de transformación en cualquier cultura. Eso es a mí lo que me mantiene como más motivada de pensar que en México se pueden hacer grandes cosas, porque tenemos una riqueza cultural brutal, ¿no? Y además como una gran creatividad y una gran serie de artistas. Entonces, creo que eso es como lo más motivante de los viajes. Oye, y ya como un par de preguntas antes de terminar esta parte del podcast. Esto de, pues, tú que has podido como que este rollo de cruzar fronteras con tu trabajo y la gestión y todo eso, ¿cómo ves la gráfica que se genera aquí en México? Y porque pues, son artistas muy referentes que también luego se llega a hablar fuera de México, que están haciendo las cosas de aquí, las hacen bien. Sí, claro, ¿no? Pues más bien, o sea, creo que México es un gran punto de referencia para el arte público, porque también finalmente contamos con toda esta, pues, herencia, ¿no? Del muralismo mexicano, que creo que ha sido incluso trascendental para muchos otros artistas de otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, México sí es una punta de lanza, y creo que tenemos a grandes artistas que son sumamente reconocidos a nivel mundial, y yo creo que eso lo único que va a pasar es que va a seguir creciendo a medida que estos mismos artistas que vienen empujando jóvenes, pues literal trabajen y hagan que su trabajo también sea único y particular. Oye, y 3 cosas que le diría Enriqueta del 2020 a Enriqueta del 2010, así como 3 cosas o 3 consejos o 3 puntos que le gustaría compartirle, ¿no? a tu yo del pasado. Pues una, que las cosas no se van a hacer más fáciles, que entonces que tenga paciencia. Otra, que también, a pesar de cualquier dificultad, siempre va a poder lograr hacer los proyectos y lograr los proyectos. Y creo que otra que le podría decir es que siempre siga aprendiendo más, o sea, siempre tomar cursos, seguir en constante aprendizaje. Creo que eso es algo que también me mantiene muy motivada, y que a la Enriqueta de hace varios años también la seguía manteniendo motivada. Entonces es algo que es como no dejar de aprender. Súper. Oye, Enriqueta, y como una última pregunta, no sé si puedes ver el futuro o tengas la evidencia, igual y sí, quién sabe, no nos quieras decir. Pero, ¿cómo crees que afecta esto de la pandemia pues a lo que hacemos, que es lo de los proyectos, festivales, modales? ¿Crees que habrá como que un nuevo espacio o cómo crees que afecte? Porque sí es como que algo que todos estamos pensando. ¿Cuál es la teoría de Enriqueta sobre este tema? Pues la verdad es que sigo aprendiendo y sigo leyendo para saber qué es lo que pueda pasar. Yo creo que de principio pues lo que está afectando obviamente pues es a nivel inmediato, porque muchos proyectos que se iban a hacer este año puede ser que se pospongan a prácticamente los últimos meses del año, o literal que se cancelen por completo, ¿no? Y eso pues obviamente es una falta de trabajo para muchas personas, porque no solamente son los artistas, sino las familias de los artistas y la gente que trabaja con los artistas y quienes producen los proyectos y demás. Entonces creo que el impacto primero pues va a ser ese, y que obviamente tiene toda una repercusión económica. Entonces para mí creo que es la más fuerte y es de la que lo mejor nos va a costar más trabajo levantarnos, pero también creo que a nivel artístico puede ser una gran oportunidad para que muchos artistas puedan explorar nuevas formas, nuevas técnicas
nuevos medios para trabajar. Y eso creo que es lo que puede ser como el lado positivo, que espero que si tienen la posibilidad y el privilegio de estar en sus casas y tener que comer y dónde vivir y por lo menos estar de aquí a septiembre, así, pues que lo hagan y que exploren y que traten de sacar el mayor provecho, sin obviamente descuidar esta parte de que también se tienen que dar chance que cuando se sientan mal, se den chance de sentirse mal, y que no todos los días pues están siendo sencillos, ¿no? Entonces creo que esos serían como los aprendizajes que ahorita les daría, y que coman bien, que hagan ejercicio, que traten de meditar y que en la medida de lo posible traten de no pensar en la ansiedad del futuro, porque creo que eso es lo que a todos nos está llevando al borde. Y en particular, como hacia las mujeres gestoras, las mujeres creativas, ¿qué te gustaría como darles un mensaje sobre? Que sean necias, que no se dejen vencer y que literal salgan y hagan sus proyectos y que demuestren que las mujeres podemos hacer proyectos de gestión cultural muy chidos. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Enriqueta, y no sé si te gustaría cerrar con algunas palabras, alguna frase inspiracional, un poema, lo que tú quieras, pues para el público, o igual darle un consejo a la banda que pues está empezando en este rollo del arte. Pues no, nada más yo creo decirles eso, que traten de tomar este tiempo como una forma para que se puedan inspirar y puedan como generar proyectos diferentes o simplemente a obras distintas o en distintos medios, y que traten de leer mucho, que aprendan lo más que puedan, o que vean pelis, o sea, que se nutran también los creativos a nivel creativo para que también se puedan sentir motivados, porque creo que es lo que también nos está haciendo falta ahorita, que es sentirnos motivados. Sí, justo, es como pues tratar de sacar el lado positivo a esto y pues aprender lo más que se pueda, relajarse o igual, y pues si se puede uno reinventar, aunque suena muy trillado y muy hippie y todo el mundo creo que lo está ocupando mucho, pero si se puede lograr, pues aprovechar este tiempo. Sí, justo. Pues ¿No? muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti, Enriqueta, por tomarte el tiempo aquí de platicar y todo. Espero te lo hayas pasado bien. Sí, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Sara. No, hombre, a ti, gracias. La verdad es que eres un referente dentro de la gestión y se me hace muy padre porque, pues, que sea una mujer y que sea una mujer muy joven, ¿no? Porque de pronto creemos que todo este rollo como de la producción de proyectos son como personas que ya tienen como 1000 años de experiencia, ¿no? O sea, como ya grandes, ¿no? Y por lo regular te pones a pensar o piensas que son hombres, ¿no? Como tú mencionabas. Entonces está súper padre que puedas platicarnos, ¿no? Porque también creo que a veces falta mucho escuchar a quienes están detrás de tras bambalinas, ¿no? Entonces, la verdad te agradecemos mucho que pues hayas podido estar en este espacio y que hayas podido compartir con nosotros, porque de pronto también no se comparte tanto, ¿no? A veces como que tenemos muy metido este rollo de la competencia. Entonces, la verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo y como abrirte, ¿no? Y platicarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Enriqueta, Sada, por el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero les haya gustado. Adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.